Estamos en otra emisión de Pocket Editorial, esta vez la número 35. Vamos a tener de invitado a Diego Oscar Ramos, un compañero del arte. Lo conocí en el Emergente de Gallo 333, en esas épocas que se hacían muchas cosas en el Emergente de Gallo, que después vamos a estar hablando. Y por eso, antes que nada, antes de la entrevista, nos vamos a ir a la columna de nuestro amigo Víctor Justino Orellana, y después de eso y después de unos comerciales vamos a estar entrevistando a Diego y nos va a estar contando muchísimas cosas desde la costa atlántica, porque está viviendo allá. Buenas noches, soy Víctor Justino Orellana, desde algún lugar de La Matanza, y esta es mi columna con literatura y cultura del oeste conurbano para el programa Pocket Editorial que conduce Lucas Alonso por FM Unidos de Lugano. Y hoy arrancamos recordando Ventanas Abiertas, un festival virtual realizado por el colectivo de autores de La Matanza allá por 2020, con la voz y este texto de Alicia Victoria Benítez. Buscando atardeceres rosados, se encontraba mi suerte. Quebrada la alegría con frases de silencio, con miradas profundas que atrapaban imágenes de distintos colores, con suspiros y olvidos del amor que persiste recorriendo caminos, que vuelve y se desarma para que no lo dañen. En ese sube y baja, persiguiendo utopías que despiertan el alma. Y ahora, la agenda del fin de semana. Viernes 2 de diciembre, desde las 18 horas, taller literario gratuito en Rubicon de Villa Luzuriaga. Última fecha del año. Se requiere inscripción previa al 11 40 65 87 96. Viernes 2 de diciembre, desde las 18 horas, Espacio Cultural Rústico cierra el año, con la presentación de microrelatitos de Víctor Justino Orellana, o sea yo, muestra de artes visuales de Emiliano Cirlante, música de Javier Ismael Herrera y mucho más. También brindis literarios del colectivo de autores de La Matanza, micrófono abierto a toda expresión artística, buffet económico y platos del chef. La entrada es libre y gratuita. La cita es en Santa Teresa, 3953 de Morón Sur, justo frente a la Plaza Manzanar. Sábado 3 de diciembre, 17:30 horas. Presentación de Impronta 7, antología del taller literario Identidad, que coordina Nora Coria. La cita es en la Biblioteca Pública y Escolar Almafuerte, ubicada en Pueyrredón 913 de Ramos Mejía. Sábado 3 de diciembre, 16 horas, la Casa del Barrio de Isidro Casanova invita a su taller literario coordinado por Cecilia Filippi. La Casa del Barrio queda en Bruselas 2861 de Isidro Casanova. Viernes 3 de diciembre, 20 horas, la Cachirula invita a la muestra anual 2022 del taller de arte y del taller literario. La cita es en La Aquila y el Guacamayo, Ciudad Evita. Y el domingo 4 de diciembre, desde las 17 horas, también en la Cachirula de Ciudad Evita, se presentará la obra de teatro Family Games 10 AM, del grupo Desubicados. Domingo 4 de diciembre, 14 horas, Colectiva de Disidencias y Mujeres invita a una jornada de intervención artística. Se convoca a artistas visuales, disidencias y mujeres con ganas de hacer arte y embellecer el espacio Semillas al Viento de Isidro Casanova. Para más información, comunicarse al 11 68 44 93 10. Y cerramos con este otro registro del Festival Ventanas Abiertas 2020, en este caso un texto en voz de Javier Romero. La hoja en blanco. Un bebé se la lleva a la boca, un niño hace un avioncito, un imberbe la hace pelota, un adolescente escribe una carta de amor, un joven escribe su currículum, un adulto no sabe qué hacer, un anciano
escribe su testamento o sus memorias. La música que acompaña la agenda de hoy pertenece al músico matancero Javier Herrera. Y la música que acompaña las lecturas es del también matancero Leandro da Silva. Muchas gracias por escucharnos. Será hasta la próxima. Mandamos un saludo a Alicia Victoria Benítez con su hermoso poema y también a Javier Romero, a Leandro y a Javier por la música que ponen en la columna de Víctor, columna tan maravillosa. Y también le quería mandar un saludo a Nora Coria, que algún día la vamos a entrevistar acá en el programa de Pocket, y a Rubén de Uno del Oeste, que ya lo entrevistamos, que bueno, este sábado en Santa Teresa 3153 Morón Sur, frente a la Plaza Manzanares, va a haber un evento donde se va a presentar este libro de Víctor, Microrelatitos, que lo editamos con Pocket y que ya lleva casi 200 ejemplares vendidos, un montón. Muchísimo. Bueno, ahora que ya terminamos con la columna, nos vamos a ir a los comerciales y después de los comerciales ya directamente 40 minutos de entrevista seguida con Diego desde la costa atlántica, que vamos a hablar de muchas cosas interesantes. No se pierdan en esta entrevista que les va a encantar. La identidad del barrio. FM Unidos, la voz del barrio. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolvé tu identidad ahora. 011-4384-0983 www.abuelas.org. Comienzo del espacio publicitario en FM Unidos. Argentina SDC. Somos expertos en desarrollo y software IT. Página web simple, 145 pesos. Página web más tienda virtual, 460 pesos. Página web más tienda virtual y aplicación Android, 790 pesos. WhatsApp 1173. Arreglo tu ropa, modista. Transformaciones, polleras, vestidos, pantalones, camperas, uniformes escolares, colocación de cierres, achicar prendas, botamangas, entallado de camisas y vestidos, uniformes de fuerzas de seguridad y mucho más. Entrega y retiro a domicilio sin cargo. 11 3238 9425, 11 3238 9425. Graciela, arreglo tu ropa, modista. La camioneta verdulera. Cristian, de la camioneta verdulera, ahora tiene su local en el playón del JD. Sí, lo vas a encontrar en el playón del JD con su local abierto de lunes a sábados todo el día con los mejores precios. Cristian y la camioneta verdulera con su local nuevo en el playón del JD. Camioneta verdulera. Verdulería ambulante. Lunes, miércoles y viernes frente al edificio 43 de 15 hasta 20 horas. Martes y jueves frente al edificio 8 de 16 hasta 18 horas. Y martes y jueves frente al edificio 29 de 18 a 20-30 horas. Pedidos al 11 3952 0897. Cristian, la camioneta verdulera. Confort Jesús Salvador. Muebles, colchones, somiers y amoblamientos de cocina. Déjà Vu Producciones Audiovisuales. Community Manager, video, fotografía, grabación de audio, edición de audio, video y fotografía, cobertura de eventos sociales y corporativos. Producción integral. Instagram, Déjà Vu PR. Instagram, Bajcomu. Producciones audiovisuales Déjà Vu. Estudio Jurídico, Dr. Díaz Alfredo y Asociados. Abogado especializado en accidentes de tránsito, siniestros laborales, comisiones médicas, trabajo en negro, personal doméstico, sucesiones, desalojos, alimentos. WhatsApp 11 3064 2356, línea 7538 4215, 11 3064 2356. Estudio Jurídico, Dr. Díaz Alfredo y Asociados.
Instituto Cultural de Inglés, Avenida Soldado de la Frontera 5245, local 37B, frente al banco. Cursos para todos los niveles, niños, adolescentes y adultos. Abierta la inscripción 2023. Informes insculturaldeingles@gmail.com. Atención, lunes y miércoles de 15:30 a 20 horas. Instituto Cultural de Inglés, edificio 37. La Parrillita, frente a la fuente. 11 6303 4735. Martes a sábados de 10 a 15:30 horas y viernes y sábados de 19 a 23 horas. Empanadas, pisetas caseras, tortillas rellenas, comida light, comida para chicos. Instagram, @hoycocinalau. Edificio 36, al lado del Lola Mora. La Parrillita, frente a la fuente. La Tana, kiosco las 24 horas. Delivery después de las 22 horas. Sin cargo. Compra mínima 1.000 pesos. Hacé tu pedido al 11 6089 6563. 11 6089 6563. Edificio 47. Frente al playón del JD. Artículos de almacén, de limpieza, bebidas, cigarrillos, panchos, hamburguesas. La Tana, kiosco las 24 horas. Y acá estamos en Pocket 35 con Diego Oscar Ramos. Hola Diego, ¿me escuchás? No te escuchamos a vos, fíjate, o no sé si es el problema de acá o de tu micrófono, tal vez. Acá igual Chiro que está verificando si está bien el audio. Tal vez fíjate vos si tenés habilitado el audio. Sí. No, ahí no te escuchamos todavía. Hola locura, ¿cómo andás? Fíjate si no tenés ningún mute vos ahí. Acá estamos todo correcto. Si no tenés en mute ahí en... ¿No? El micrófono. ¿Tiene micrófono la compu? Sí. No sé, Diego, si tenés alguien para preguntar ahí en el café que pueda saber. Si igual estamos acá, te esperamos, tenemos 40 minutos de programa. O sea... ¿Qué? Que salga y que... Acá me dice Chiro que salgas del chat y vuelvas a entrar. Que nosotros te estamos... Dale, ¿te parece? Dale, Diego. Bueno, ahí nos estamos tratando de comunicar con Diego. A veces estas cosas suceden. Si sucede en la televisión, ¿cómo no va a suceder en un programa de radio que estamos haciendo un broadcasting, como se dice allá en el norte de este mundo maravilloso llamado Planeta Tierra? Y bueno, de YouTube, ¿vos qué pensás, Chiro? En el espacio, los extraterrestres podrán escuchar los programas de YouTube, porque la radio ya llegó a 50 años luz de distancia, desde que los programas de televisión ya salieron, si se tiene la tecnología. Hola, Creo que Diego. ahora sí. Ahora sí, vamos Diego, ahí estamos perfectos. Qué gloria, qué maravilla. ¿Me voy a poner auriculares para escucharlos mejor? Sí, ahí estamos perfecto y ahí Chiro ya está acomodando las últimas cuestiones. Y ya podemos empezar a conversar. Yo acá Qué bueno. quería contar que nos conocimos en el emergente de Gallo, ese lindo emergente. No es que el otro no esté lindo, sino que el otro es diferente porque es más boliche, pero este era más un centro cultural, tenía el lado A y el lado B. Y yo me acuerdo que en el lado B se hacían lo que eran tipo las fiestas de ese programa de radio que vos trabajabas, que era Retrato de Martes. Está hermoso programa del que yo fui partícipe, fui invitado un par de veces por Ezequiel. Y la verdad que me encantó, que se hacía en el otro emergente, el de Almagro, en donde estaba donde está el estudio de radio. Y bueno, me gustaría que cuentes algo vos de lo que era el proyecto Retrato de Martes, que tenía tanto impulso en esa época. ¿Cuántos años hace de eso? ¿4 o 5 años?
Yo calculo que habrá sido 2017. Claro, ya Lo 5 más años. probable es que haya sido 2017. Está bien. Bueno, lo primero que habría que hablar es agradecer el impulso de Ezequiel Bilbao, hoy Totalmente. abogado. Sí, es verdad. Y esencialmente poeta. Totalmente. Pero no solo un poeta, digamos, de la escritura, sino un poeta de la vida misma, ¿no? Te iba a decir lo mismo, sí, sí. Porque yo siempre me acuerdo también, en otro momento, ahora estamos acá en Lugano, en FM Unidos. Yo acá empecé, por hablar de la radio, con el Metro de Terciopelo, que esto sería una versión reformulada, Pocket Editorial, que lleva el nombre de la editorial. Que empecé acá hace 10 años, por ejemplo, más o menos. Y bueno, en una época, lo que era el Metro de Terciopelo, lo hice en la casona, en la casa cultural que estaba ahí en Juan Bautista Alberdi, que ahora se me ve el nombre, que vos tal vez te acordás el nombre porque ahí estaba viviendo Ezequiel Bilbao y también se hacían muchas cosas culturales. Se me agarró una laguna, pero en cualquier momento me aparece. Listo, estamos muy igual. particular. Yo siempre soy de hacer esas cosas. De pronto nombro lugares que después no me acuerdo el nombre. Pero bueno, creo que eso es parte de la naturalidad que uno puede tener. Pero sigamos con Retrato de Martes. Retrato de Martes fue un programa radial que tenía mucho que ver con que fuese emitido en la radio emergente, porque lo que generaba era la emergencia de todo tipo de mensajes, contenidos, donde todas las personas que pasaban por ese programa eran estimuladas a mostrar realmente quién eran y que expresaran su ser enteramente. Creo que lo que mejor tenía ese programa, a través de la figura de Ezequiel Bilbao, era estimular la emergencia de lo mejor de cada persona. No solo, no solo pasaban artistas o cuestiones ligadas a cultura, sino todo tipo de expresiones ligadas a la vida, todo tipo de profesiones, todo tipo de historias. Pero Ezequiel lo que lograba es que ir como al punto muy central, donde las personas se sentían muy relajadas para poder entrar en confianza total para mostrarse como eran, ¿no? Y también todos los que participamos de ese programa y de las fiestas y de los distintos ciclos que se hacían también fuera del programa, creo que todos nos sentimos muy cómodos y nos sentimos de alguna manera familia, y por eso estoy charlando con vos como si hubiera sido ayer que nos encontramos. Total, yo siento lo mismo, Diego, y acá Todo Runas nos dice que era la vecindad. La vecindad. Que estaba ahí Vanerio en la operación de la radio que hizo en su momento ahí también, que bueno, era también un lugar muy lindo. Todos espacios que estaban conectados, ¿no? Porque la vecindad estaba un poco conectado con el emergente. Y bueno, los dos emergentes, como vos decís, en donde estaba la radio, que era el de Almagro y el de Gallo, tenía esa conexión porque de pronto artistas que participaban en un evento en el de Gallo después eran invitados a la radio, y Ezequiel siempre fue muy de elevar a artistas, de estar siempre viendo de crecer. También estaba como fotógrafo, podemos contar, en Fiesta de la Flor. Yo creo que a Ezequiel lo conocí como fotógrafo de Fiesta de la Flor. Mira, te voy a contar algo. Una cosa que me parece muy, muy particular de lo que pasaba con los programas de Ezequiel es que los artistas que pasaban no siempre eran solamente gestores de ese lenguaje, por ejemplo. Había personas que tenían una profesión, pero se expresaban a través de muchos lenguajes. Claro. Entonces, eso era muy particular y le daba una riqueza también muy, muy interesante a eso. Y bueno, en mi caso fue así, porque él me invita, yo lo conozco a él como fotógrafo, pero dentro de un taller de performance y ritual. Claro. Donde él estaba siendo fotógrafo, pero participante del taller en sí mismo. Entonces, yo me lo encuentro, yo siendo parte de ese taller de Samantha Lewin, y me encuentro a alguien que en una clase donde se
se pedía un objeto para que uno participase y entrase en contacto ritual con ese objeto, me encuentro en medio del salón con alguien que tenía una cámara fotográfica y que entraba en todo un juego, y de repente nos sacaba fotos, pero entraba en toda una danza con su cámara. Así Claro, claro, porque bueno, hacían cosas muy experimentales, eso es muy interesante, y se hacían cosas muy experimentales también en el lado B del Emergente, ¿no? Que estaba todo ese salón maravilloso que era como un lujo ahora que uno lo ve en el tiempo, porque uno tenía el sonido, el escenario, los micrófonos, las luces para jugar, después se podían colgar cosas, o sea, era genial. La verdad que yo en ese lado B, el lado A, que era el más grande, lo disfruté mucho para eventos más grandes, pero el lado B creo que, no sé si no hay que comparar, pero no sé si lo disfruté más, porque era como también más íntimo, tenía otra cuestión. Y Sí, la verdad... el lado B tenía un escenario más pequeño y era un salón también, muy pequeño y que tenía una decoración muy rústica. Y Claro. donde esa pequeñez le daba también una calidez total. Sí, total. Tenía sus medidas justas, porque nosotros estamos hablando de espacio pequeño y capaz el que está escuchando o viendo este programa después de YouTube piensa que era un espacio muy pequeño. Yo no sé, a veces tirar medidas, pero creo que debía ser un salón de, no sé, 7, 8 metros por 12 metros, era como un salón mediano, entonces comparado a lo que era el Emergente, que tenía mucho espacio, para nosotros era pequeño, pero llegó ahí mismo, me acuerdo que por ejemplo llegaban a entrar apretados porque había algo importante, no sé, más de 30, 40, 30 y pico de personas tal vez. Era muy interesante, cambiaba la dinámica dependiendo de cuánta gente había adentro, pero se hacían lindas fiestas. Y bueno, y después estaba todo eso del tema de Retrato de Martes, el programa que bueno, te dejo que vos sigas contando. Yo igual acá tengo otras preguntas para hacerte después, pero para que sigamos hablando un poco más, si querés, de Retrato de Martes. Sí, básicamente te reitero lo que te decía hace un rato, que lo interesante era la posibilidad de jugar muchos roles. Claro. Que, por ejemplo, yo en el programa participé en varios ciclos, y en algunos hacía entrevistas, y en otros programas yo musicalizaba entrevistas de otros, o programas, Claro. Encuentros de repente de personas, muy todo tipo de entrevistas. Sí, Diego, Yo ahí perfecto. musicalizaba en vivo con, no sé, con cuencos, con instrumentos no tradicionales. Entonces, ese pasaje por varios roles Sí, total. le daba un juego también muy interesante Sí, total. al Retrato de Martes. Bueno, todo eso es creación de Ezequiel, que la verdad todavía no lo entrevisté, Ezequiel, cuestiones de que, bueno, uno trata de ir entrevistando todo lo que fue y todo lo que es este colectivo extendido de artistas que formamos parte, y a veces no es tan fácil llegar a entrevistar a todos. Yo acá tengo un par de digamos, Dale, tipo vamos. preguntas que te quería consultar, porque bueno, vos hace unos años te fuiste a vivir para el lado de la costa atlántica, que eso es genial. Eso me hace acordar a un texto mío que se llama Campo y Comunidad, que habla de ese dilema de que ya en este, para mí, principio de era de Acuario, es como que ir a los lugares más naturales. Creo que ya con la tecnología que tenemos, date cuenta, nos estamos comunicando por Zoom y vos estás en un lugar que es muy natural, y que ya tenemos esa necesidad de estar conectando con estos lugares naturales, o sea, combinando la tecnología que ya tenemos, como me pasaste vos un video de la playa ayer, y al mismo tiempo estar en ese lugar conectando con hacer un fuego, con ver un atardecer, con escuchar a la naturaleza, ¿no? Mirá, todo eso que mencionaste es súper esencial. Yo, mira, lo reconecto con lo que veníamos hablando antes del programa.
mi última fase de Buenos Aires tuvo que ver con ese clima de hacer todo tipo de cosas artísticas y comunicacionales, pero mucho en ese clima de entrega total a la vida. Claro. Y en esa entrega total a la vida fui padre. Claro, sí. Dejé la ciudad porque surgió una oportunidad a partir de mi compañera. Qué maravilloso, sí. De de habitar una casa familiar en la costa, en la Quequén. Mira que... Claro, y bueno, yo estoy atravesado de esos años para acá por la vivencia de la naturaleza, pero esencialmente por la vivencia de la paternidad. Claro, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, yo cada vez siento que todo ese goce del trance y del inconsciente que tenía también tanto que ver con esto que mencionábamos, que nos unió, que Sí, también tiene que ver, claro. para mí con la poesía es entrar en la vitalidad de la vida misma, y exacto. con su potencia y con su cuestión más inconsciente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y bueno, el mar es eso también, ¿no? El poder percibir diariamente la esfera de la tierra, ¿no? Claro, el horizonte, exacto. Saber que ese mar llega a África, ¿no? Que Claro. esa misma agua, que vos tocas esa agua y energéticamente estás tocando el continente africano, por decir, ¿no? O la Antártida, o los continentes del norte, ¿no? Todo el océano Atlántico. Claro, mira, nunca había pensado en esto, pero es totalmente cierto lo que dices. Lo que yo siento es que el poder verlo y tocarlo nos conecta con lo concreto y no solo con la idea. Claro. A mí me apasiona, digo, al ver el horizonte, esa gran diferencia con la ciudad, Sí. no tenés la idea de que estás en un planeta, lo podés ver. Claro, claro. Ves Total. ese borde, ves el borde. Sí, sí. Y te claro. podés imaginar cómo sigue, ¿no? O sea, Sí, total. Sí, sí, sí. entonces, Y esa necesidad que tenemos, siempre la tuvo el ser humano, pero creo que en esta época más todavía, que vos hablaste del horizonte, yo siempre hablo de esa cuestión del horizonte, que en estas grandes ciudades no tenemos horizontes, ¿viste? Como que está limitado el horizonte, tenés que estar, no sé, en un piso, a mí me encantan las terrazas, pero tenés que estar siempre en una terraza muy alta, cada vez más alta, para poder ver un horizonte. Y aparte que estás en una terraza, no es que tenés que subir ahí, o sea, es todo una complejidad, y lo importante de la necesidad del ser humano de ver horizontes. Y me parece que el arte y la cultura en las ciudades, en las grandes ciudades, se vuelve para mí la naturaleza. Es como, esto es una cosa que charlamos con una vieja amiga que se llamaba Lola, que vivió en Bahía, Brasil, donde compartimos mucho tiempo por allá, y ella sentía, parte de las charlas que teníamos hace muchos años, tenía que ver con eso, con percibir que en las ciudades o pueblos que están muy cercanos al mar y que tienen mucha naturaleza, la necesidad del arte y de la cultura es menor, porque estamos atravesados por las potencias de la vida, y entonces inevitablemente se transforma. Si escribís, si pintás, si haces música, hay algo que cambia también. Qué buena síntesis. Eso es lo que me ha pasado acá también. Qué buena síntesis, Diego, que hiciste yo tuve la suerte de conocer Bahía, de estar a los 20 años por Morro de San Pablo, la isla Morro de San Pablo, Trancoso, Arrayar la Ayuda. La verdad que tengo unos recuerdos maravillosos. Pero eso que decís vos de la naturaleza es muy cierto. Ya la naturaleza, todo lo natural es una obra de arte, ¿no? Es como una obra de arte, es una obra de arte universal. Acá Chiro, que el operador, se indica a sí mismo y me dice, soy una obra de arte. Y eso que es muy cierto, que de pronto en la ciudad tenemos que o conectar con otros seres humanos, o con nuestras mascotas, o en un parque de una plaza, o como vos decís, con el arte para la música, porque es parte de la naturaleza, ¿no? El arte en sí. Esa conexión que estás haciendo me parece muy genial. El arte es la naturaleza, por hacer una síntesis.
Claro, y al mismo tiempo siento que hay como un péndulo, ¿no? Porque, sobre todo para quienes hemos transitado las dos vivencias, de estar en un lugar más natural y en lugares más ciudad total, nunca, no es que deja de desaparecer la necesidad o el placer que nos puede dar un buen libro, o la música, o lo que sea, ¿no? Una obra de teatro, pero que ese vaivén me parece que es muy hermoso de poder transitarlo, de ver qué nos pasa en un ambiente y en otro, porque también a veces pasa que cuando estás mucho tiempo en un lugar natural, hasta te surge a veces nostalgia de otras velocidades, claro, ¿no? claro. O de un boliche, o de un pub con gente conocida, ¿no? Algo así, sí, ¿no? Puede ser. En mi caso lo que me ha pasado, en realidad las nostalgias que he tenido es de algunas personas, Claro. de cercanía de algunas personas. Claro, claro, me imagino. En eso después uno va conociendo otras, ¿no? Claro. Pero la experiencia, bueno, una cosa que te cuento fue muy, muy fuerte, la escucha del mar y del viento cuando apenas llegué acá. Sí. Eso fue increíble, a la noche escuchar, era algo que, como con un rugido, ¿viste? La cosa- Sí. Es como un arrullo es un arrullo, ¿no? Porque te ayuda a Sí. descansar. O no. Depende Claro. depende cómo estés, es tan potente la presencia y la energía del, del mar y del viento Claro. que a veces puede ser inicialmente invasivo hasta que lo entendés o hasta que algo Claro. se va transformando internamente Claro. que lo sentís como el arrullo, ¿no? Sí, total. Te tiene que gustar la naturaleza, ¿no? Viste que hay gente que le tiene miedo a las tormentas eléctricas, por ejemplo. No digo que sea menos natural, pero es como en un punto como que uno con una misma tormenta eléctrica tiene que también tratar de conectar, como que es la naturaleza hablando. Claro. No te digo que haya 24 horas tormenta eléctrica, pero como que alguna vez por año, 2, 3 veces por año una tormenta eléctrica como que nos da una perspectiva de no sé, una mejor perspectiva de lo que es la naturaleza que nos rodea, que a veces parece silenciosa o, o que de pronto está en esos efectos, como vos decís, el mar soplando con fuerza. Sí, vos hablaste del silencio ahí. Creo que lo que hay detrás de ese impacto, de ese, entre comillas, ruido potente, esa voz, es que también te silencia un montón de contenidos de la vida más llena de estímulos, de Claro, información. claro. Te conecta con un silencio interno y y van apareciendo otro diálogo, Claro. ¿no? Entonces, Un diálogo, creo, perdón que te interrumpa, ¿no? Porque me parece muy por favor, interesante por favor. lo que estamos hablando. Y ese que decís vos, como que uno, esto se dice, ¿no? Que uno en lugares más naturales se encuentra más con uno mismo. De pronto, en las grandes ciudades hay tanto estímulo que uno no se llega a poder escuchar, a poder sentir tanto como en un lugar más uno siente la inmensidad, ¿no? Sí, no solo por todo lo que hay en la ciudad en relación al sonido, sino que me parece que tiene que ver con una velocidad de acciones también. Creo que la ciudad nos acostumbra y este sistema que habitamos y nos habita nos acostumbra a tener que estar superponiendo un montón de actividades, ideas, grupalidades, y que me parece cada vez más que, si bien es humano, porque fueron los humanos quienes hicieron, la humanidad es la que construye la ciudad y estos sistemas, pero me parece que es un invento que hay que repensar en cuanto a la salud que nos hace perder Total. esa velocidad, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, Diego. Es más, se está comprobando que
mucho en las grandes ciudades lo no sano que está haciendo para el ser humano. Yo soy de la misma teoría tuya y yo ya estoy planificando, no muy lejos de Buenos Aires, pero ya para Marcos Paz, que es un pueblo a 50 kilómetros, por lo menos pueblo-ciudad, pero que ya todo en sus alrededores son pueblos más pequeños y ya por lo menos es una perspectiva. Y bueno, la idea mía futura es desde ahí viajar más al resto de la Argentina y después a donde se pueda llegar. Pero estoy totalmente de acuerdo, como que estas ciudades muy grandes creo que son cada vez más para gente joven. Yo ya tengo 48, ya estoy dejando de soy joven por dentro. Y que ya, no sé, yo no me veo en una ciudad como Buenos Aires. Entiendo que la gente que ya es mayor acá vivió un Buenos Aires que ya no está y entonces quedaron acá porque bueno, dijeron ya está, yo soy grande, pero los que todavía somos bastante jóvenes es como que no nos tenemos que dejar de dar la oportunidad de ir a vivenciar el mundo donde vivimos, porque no sé, el mundo natural, por decirlo de otro modo. Mira, una idea que la sentí corporalmente acá fue que no hay centro. No hay centro. Como que las ciudades también nos hacen creer y nos dan, sobre todo para algunas profesiones y algunas actividades, sobre todo ligadas a la información y a la cultura, que si te alejas de las grandes ciudades, te alejas del centro. Y esa idea, aunque racionalmente la sepamos que no hay centro, algo como un imán de la ciudad nos lleva a creer que si no estamos ahí, nos perdemos de algo muy grande. Claro. Y una cosa muy linda que vivencié caminando en muchos momentos fue, claro, no hay centro. O sea, es que no hay la vida no tiene centro. Claro. Hay algo que tiene que ver con lo que uno vivencia donde esté. Total. Y después, bueno, en cuanto a lo práctico de cómo trabajar y eso, bueno, son cosas que después cualquier transformación lleva un montón de tiempo, ¿no? Cualquier pasaje. Sí, sí, Pero, total. Es más, me viene una analogía a la mente, a mí que me encantan las analogías. No es que no me guste la lógica, pero trato de profundizar más en la analogía, que es una ciencia que todavía pareciera que no hay muchos estudios así científicos que para avalar no es que no exista la analogía, pero no sé, recién parece que fuera algo incipiente, con esto de los continentes que siempre los vemos en un ángulo, bueno, creo que fue Ezequiel Ábalos, seguro vos lo conocés, que no hace mucho compartió la Tierra en un ángulo, y América del Sur parecía como un pato, ¿no? Y entonces vos decís, claro, también en el espacio en realidad no hay arriba ni abajo, como no hay centro, ¿no? Como que tenemos todas unas visiones de la realidad que nos inculcan de chicos con esos mapas en esa forma, con que las ciudades, si no estás en las ciudades te estás perdiendo de cosas, y que en realidad nada, son ideas mentales que nos impusieron, no es que, y que tampoco tienen por qué ser verdad, ¿no? claro, y una cosa que se me viene ahora con esto que hablas, es que también está bueno plantear la discusión a los mapas que uno tiene de quién es uno Claro. y de cuáles uno hace un montón de balances en relación a los proyectos y sobre todo cuando también hay ideas de creación estética, entonces o carrera, lo que fuese, ¿no? Uno hace un montón de balances en relación a logros o no logros, o se hace imagen mental de en qué etapa estás. Claro. Y en realidad, ¿viste? No, es una fantasía. Claro. Esas proyecciones que uno hace para adelante Sí. en relación a quién- a tal edad tenés que hacer tal cosa, no, esas cuestiones, ¿no? Sí, sí, Claro, sí. ¿cómo no escribí ya 7 libros? Y a esta Sí. edad pero para cómo, no, tengo que... Lo que pasa es que nos van entregando un montón de mapas obligatorios de lo Claro. que hay que hacer,
Y también a veces, ya que estamos hablando mucho de arte, el arte también tiene un montón de cuestiones policíacas en relación a cómo tienen que ser hechas determinadas cosas. Total. Y, y está buenísimo empezar a desnudarse de eso, porque Sí. y sobre todo el nivel, una cosa que vengo sintiendo cada vez más es la necesidad de sacarnos la fábrica, Claro. el sistema fabril de producción, ¿no? Como que entonces, si sos escritor, tenés que hacer una novela cada 5, supongamos que para que sea profunda, cada 5 años, Claro. o no, y si querés que sea hiper profunda, cada 10 años tenés que hacer una novela. Sí, y sí, en el medio, total. bueno, en el medio tiene que haber 2 libros de cuentos. Sí, Y sí, si sí. y así, si vamos a la música, lo mismo, ¿no? Bueno, Sí, tenés que un terminar. disco cada 3 años. Claro, por decir, sí, sí. Sí, es que, claro, eso es muy cierto. Y yo, por ejemplo, pienso igual que vos. O sea, es más, yo que escribo y que tengo algunos libros terminados, a veces digo, bueno, en realidad desde hace tanto que escribo, tengo pocos libros, ¿viste? Digo, ¿no? O tengo muchos en proceso, pero pocos terminados. Y después digo, no, pero... porque yo o soy muy meticuloso y voy vivenciando cosas también mientras voy escribiendo. O sea, como que por un periodo tal vez no escribo, digamos, no estoy escribiendo un libro, y es eso que vos decís. En realidad es como decir, no sé, mejor tener, yo qué sé, 7 libros que tal vez no sean algunos muy extensos en toda tu vida, pero que tengan una cierta profundidad, y que de pronto tener, no sé, querés escribir 20 libros y parece como que los sacaste como una fábrica, ¿no? Y o sos muy genio o quisiste cumplir una meta social que te dicen que tenés que tener tantas cosas escritas si sos escritor, o tantas canciones hechas si sos músico. Total, es como esas exigencias que nos imponen, ¿no? Y sí, porque como que básicamente tiene que ver con responder, con que tu arte, sea cual fuese, responda a una necesidad interna, y que tenga esa cosa genuina de que nazca de tu ser y no de una imposición sistemática de algún canon, sea cual fuese esa autoridad, ¿no? Total. Y bueno, vos recién decías eso, los periodos que uno no escribe, los periodos que uno... A mí lo que me ha hecho muy bien a lo largo del tiempo es poder tener varios lenguajes expresivos. Claro. Entonces, hay momentos donde es la pintura Total. y siento una necesidad total de pintar, y hay algo que va por ahí. Y Claro. otros momentos es otro lenguaje, es el periodismo, la escritura periodística cultural, Claro. o es la escritura de algo que o lo pongo en un blog o no lo muestro nunca todavía. O es la música también. O es la música. Total. Entonces, Sí, total. pero el tema es que a veces es muy interesante, a mí me interesa mucho, creo que es muy interesante, lo que pasa en los cruces, en las intersecciones de los géneros. Estoy totalmente de acuerdo. Mira, es más, voy a pasar un pequeño chivo. Dale. Estoy por terminar un libro que alguna vez te lo alcanzaré, ¿por qué no? Viajando para allá, que Por viene favor. con un juego de mesa. Y entonces creo que es interesante esa combinación, porque está bueno combinar, ¿no? Las cosas, porque vos decís, una canción es poesía con música. Y entonces decir, bueno, ¿por qué no? Un juego de mesa que, bueno, fui planificando en realidad durante mucho tiempo, pequeñas cosas que uno va haciendo, y que de pronto lo conecté con unos cuentos y para darle la mística a ese libro, a ese juego. Y nada, que a mí me encanta cada tanto hacer algunas cosas tipo juegos de mesa. Me encanta el tema ese de un poco de la matemática, de lo lúdico. Y que vos mismo dijiste, ¿no? Y de pronto mucho ahora se utilizan los libros con dibujos, ¿no? Que hace un tiempo que eso venía de principio del siglo XX y se perdió, parece, durante varias décadas, y ahora empezó a resurgir de vuelta hace 20, 30 años o un poquito más atrás,
que esto de que los cuentos tengan un dibujo o que haya un artista que dibuja y el otro que pone poesías, que eso también está muy genial, ¿no? Por decir algo, Claro. de unir artes. Claro, porque lo que me parece que se apunta es a llegar a una totalidad, ¿no? A Totalmente. llegar a una posibilidad de navegar más profundamente algunas cuestiones, ¿no? Total, Porque total. hay cosas que se dicen con música, hay cosas que se dicen pintando y otras cosas que se dicen con palabras. Total, total. Me encanta que hagas esas analogías tan importantes que a veces nos olvidamos de que la música, la pintura también son idiomas. Y quería sintetizar también, bueno, a mí me gusta la ciencia ficción, o que yo la llamo ciencia predictiva. Hay un escritor que se llama Arthur C. Clarke, que tiene una novela que se llama Rama, que son como 5 libros y habla de una nave inmensa espacial que aparece frente al Sol en el año 2030. Entonces se manda una misión, entra a esa nave y ven que es como una nave jardín y que lleva varias civilizaciones adentro, como si fuera una nave, como un zoológico, digamos, entre comillas, pero de civilizaciones, como una super civilización que lleva a otras civilizaciones adentro. Y hay unos que pintan y se expresan pintando, o sea, no tienen idioma, sino que pintan para decirte las cosas. Muy interesante. Wow. Bueno, y escúchame, Diego, pasó rapidísimo, nos quedan 7 minutos y yo te quería preguntar antes de que termine el programa, que vos me contaste que estás escribiendo un libro sobre un músico desaparecido argentino que es Ramiro Musotto, y que ahí me pasaste una nota de radio que te hicieron sobre eso y quería hablar un poco de eso. Que nos cuentes. Bueno, antes mencioné a Bahía y justamente una de las cosas que pasó con Ramiro Musotto es que su obra solista consta consta de 2 discos. Claro. Él lo resumo muy rápidamente por el tiempo que tenemos. Él vivió en Bahía, Brasil, y ahí gestó una obra increíble de investigación rítmica y tocó, digamos, con todo el mundo como sesionista de percusión y generó un nuevo lenguaje para el berimbau y generó una teoría inédita para el mundo de la percusión. Es un caso único, una historia increíble que me tocó de cerca porque conocí su música estando viviendo un tiempo en El Salvador y bueno, tuve la suerte de entrevistarlo muchas veces y la vida me entregó esta historia. Yo publiqué en vida de él, lo entrevisté muchas veces, me parecía muy rica justamente la forma en que él había cruzado muchos lenguajes, desde la música electrónica hasta la investigación ritual, hasta la teoría musical. Y bueno, lamentablemente murió a los 45 años. Re joven. Muy joven. Para esta época, joven, muy joven. Muy joven, muy joven. Y en un momento que su carrera estaba... Perdón por la palabra carrera, pero bueno, a veces uno usa palabras, ¿no? Sí, total. Su aceptación de su forma musical estaba generando también mucho trabajo para él. Claro. Y lo que a mí me pasó en ese momento cuando él fallece en el 2009 es que algo me hizo querer ver quién había sido él en relación a todas las personas no todas, una gran cantidad de personas que habían trabajado con él en Brasil, en Argentina y en Europa. Y me lancé a una investigación sin tiempo. Y bueno, ha llegado el momento de escribir ese libro. Claro, y estás desarrollando ese libro. Diego, nos quedan 40 segundos. Bueno, quiero dar un par de links de cosas que estoy donde me pueden encontrar. Lo que estoy haciendo en pintura se puede encontrar en en Instagram, Pinturas Viajeras. Listo. Pinturas Viajeras. Pinturas Viajeras en Instagram. Y también laboratorio.magia.sonora
es lo que estoy haciendo más de música y de sonoridad en Instagram también. En Instagram. ¿El segundo cómo se llama, Diego? Laboratorio de Magia Sonora, pero en Instagram está como laboratorio.magia.sonora. Buenísimo. Y acá tenés un mensaje y con esto nos podemos ir despidiendo de... acá aparece como fórmula, un amigo tuyo dice: un remanso escucharlo a Diego, te quiero mucho, amigo mío. Bueno, Diego, gracias por estar. Y seguiremos en otro momento esta entrevista maravillosa que se pasó rapidísimo. Bueno, ahí terminó la entrevista con Diego. Terminó el enlace de Zoom y ya creo que no tenemos mucho más para decir porque todo lo dijo Diego, yo compartí con él la charla y nos estaremos viendo en el próximo programa Pocket 36, que creo que llego a tiempo a decir quién va a ser porque nunca lo digo. Vamos a hacer un cambio. La verdad que esta entrevista fue muy genial. La próxima semana, si todo sale bien, vamos a hacerle la entrevista a Hugo Carrión del Vegan Fest. Y bueno, muchas gracias por estar y hasta el próximo Pocket Editorial. Gracias. Barrio FM Unidos. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolvé tu identidad ahora. 011-4384-0983 www.abuelas.org. Comienzo del espacio publicitario en FM Unidos. Instituto Cultural de Inglés, Avenida Soldado de la Frontera 5245, local 37B, frente al banco. Cursos para todos los niveles, niños, adolescentes y adultos. Abierta la inscripción 2023. Informes insculturaldeingles@gmail.com. Atención, lunes y miércoles de 15:30 a 20 horas. Instituto Cultural de Inglés, edificio 37. La Parrillita, frente a la fuente. 11 6303 4735. Martes a sábados de 10 a 15:30 horas y viernes y sábados de 19 a 23 horas. Empanadas, pisetas caseras, tortillas rellenas, comida light, comida para chicos. Instagram, @hoycocinalau. Edificio 36, al lado del Lola Mora. La Parrillita frente a la fuente. La Tana, kiosco las 24 horas. Delivery después de las 22 horas. Sin cargo. Compra mínima 1.000 pesos. Hacé tu pedido al 11 6089 6563. 11 6089 6563. Edificio 47, frente al playón del JD. Artículos de almacén, de limpieza, bebidas, cigarrillos, panchos, hamburguesas. La Tana, kiosco, las 24 horas. Frente a la Virgencita, abierta todos los días, de lunes a sábados, de 7 horas a 19 horas y domingos de 7 horas a 14 horas. Sí, abre a las 7 de la mañana. Panadería y confitería Dani, Cafayate 5285, frente a la Virgencita. Pet Shop Junior, alimentos y accesorios para mascotas. Soldado de la Frontera 5496, edificio 68, local 6, Lugano 1 y 2. Envío a domicilio sin cargo. 11 6230 9028. Atención de lunes a sábados de 9 a 13:30 horas y de 17:30 a 20:30 horas. Domingos de 9:30 a 13:30 horas. Pet Shop Junior, edificio 68. Pintura en general y plomería PP. Raúl 11 5000 4476 11 5000 4476 y Facu al 11 6202 6307 11 6202 6307. Trabajos con garantía, 15 años avalan nuestra trayectoria. Pintura en general y plomería PP. Programa radial deportivo en donde analizamos todo el fútbol local e internacional. Te traemos estadísticas de clubes, perfiles de jugadores históricos, actualidad, buena música y por sobre todas las cosas, buena energía. Calzate los botines y sumate al debate junto con opiniones. Si todavía no nos escuchaste, te invito a que lo hagas todos los sábados de 2 a 3 y media por FM Unidos.
nos estábamos olvidando. Te dejamos nuestro Instagram para que nos sigas y compartas. Bien de abajo. Los esperamos el próximo sábado en el programa que más siente la camiseta. Fin del espacio publicitario en FM. FM